Bueno, pues buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis. Bienvenidos a un nuevo webinar de Alejandro Corletti. Yo soy Daniel, estaré moderando y coordinando el webinar de hoy. Yo estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y Alejandro está en los alrededores de Madrid. Eh, bueno, esta es una nueva charla dentro de la serie de charlas que viene manteniendo Alejandro con nosotros alrededor de, bueno, pues esto que ya sabéis que nos plantea él, que es un poco la similitud entre la metodología o el aplicar metodología militar tradicional a la ciberseguridad, a la seguridad informática. Así que nada, como estáis deseando oír a Alejandro, ahí le voy a dejar. Alejandro, a ver cómo te escuchamos. Bueno, hola Daniel, gracias de vuelta por hacerme llegar a tantos lugares del planeta. Y no sé, ¿me escucháis bien? Te escuchamos perfecto, Alejandro, todo tuyo, adelante. Bueno, Daniel, bueno, lo mismo que le decía a Camila en los anteriores, con toda libertad, si hay alguien preguntas que quieras interrumpir, Daniel, por favor, todo lo que quieras, así que sea diálogo y no monólogo. Así que lo mismo a todos los que están escuchando. Bueno, buenas tardes desde España. Para Argentina, feliz Día de la Patria, que hoy es 25 de mayo, así que es un aniversario Por importante eso, allí. por eso no está Camila hoy. Ah, mira, mira. Bueno. Y bueno, os invito a todos que hagáis preguntas, que levantéis la mano, que Daniel es el que va a estar atento a estas cosas, así que si alguien quiere hacer una pregunta, interrumpan todo lo que quieran. Si vemos que se nos va de las manos con las preguntas, pues lo iré frenando, pero si no, con total libertad. Bueno, Perfecto. Entonces, seguimos con esto. exactamente, si queréis hacer alguna pregunta, podéis plantearlas por el chat o también levantar la mano, accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control. Y yo interrumpiría a Alejandro para que podáis plantear vuestras dudas y cuestiones. Y si no, pues también al final haremos un turno de preguntas. Adelante, Alejandro. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, siguiendo este ciclo entonces que vamos a mantener durante 8 jueves, los últimos jueves de cada mes, hoy ya nos toca este tema 3, que lo que estamos hablando aquí ahora es un poco de mezcla, como venimos llevando desde las dos charlas anteriores, mezcla de conceptos militares y conceptos de seguridad informática. En este caso, el tema se llama ciberdefensa en profundidad y en altura, y es un poco el subtítulo esto del dominio de las cumbres, ¿no? Que es la operación militar de montaña. Creo que es un enfoque que os va a gustar. Bueno, esto acordaros que siempre lo estamos haciendo con la idea de hacer llegar a todos los oyentes estos 3 cursos que estamos lanzando desde Darfe y que figuran en esta plataforma de formación online. En el día de hoy vamos a empezar, siguiendo la misma temática que las charlas anteriores, con introducción, objetivo, haciendo alguna revisión de los temas anteriores y después un repaso de esas tareas para el hogar que habíamos dejado la vez pasada y avanzar ya así con el tema de hoy, ¿no? Vamos a tratar de hacer rápido. Hoy voy a intentar que a las 8:30 ya la cortemos, ¿no? Así que vamos a hacer lo posible a ver si esta vez cumplimos. Bueno, esta es la tercera charla, entonces, es lo que decía recién. Lo que vamos a hacer es un poco de introducción respecto a lo que ya se planteó en los temas anteriores y vamos a ver si hacemos un repaso de estas tareas para el hogar, ¿no? El objetivo que hoy vamos a ver es esto de una forma cruzada para poder avanzar un poco más con nuestras medidas, nuestra visión de la seguridad. La verdad que cada vez me parece más importante, desde seguridad, cuando uno vio un tema, mantener este concepto del ciclo de Deming, ¿no? De Plan, Do, Check, Act, y volver a revisarlas, mirarlas desde otro punto de vista, de costado, de arriba, de abajo. Entonces, hoy el objetivo concreto de esto es que a través de este concepto de alturas, de cumbres, empecemos a tratar capas, niveles, diferentes planos de gestión de las redes para que nos hagan rever las medidas de seguridad que ya teníamos planificadas, ¿no? Les recuerdo que entonces aquí en la primera hoja del PDF de hoy tienen todas las fechas y la temática que vamos a seguir durante estos 8 jueves, ¿no? Este documento PDF, tanto Daniel como yo, una vez que terminemos la charla, van a estar subidos en la página web para que puedan descargarlo gratuita y libremente, como hacemos siempre. Bueno,
me tomé un poquito de tiempo hoy en hacer un poco un avance cronológico de por qué estamos llegando a este concepto de hoy de las alturas, ¿no? Yo hace, qué sé yo, muchísimos años atrás, empecé con este artículo, este concepto de sentencia de muerte a los firewall, donde la idea era decir, miren, la seguridad por murallas, por encerrarnos, ya no sirve más. O sea, los firewall no puede ser la única medida de seguridad. Esto es un concepto estático, ¿no? Entonces, a partir de ese artículo, yo empecé a hablar bastante de la idea de darle dinámica a nuestras defensas, ¿no? Dentro de eso, luego avanzamos con el concepto de defensa por capas, que también escribí varios artículos, y el cierre de un poco de esta de la profundidad fue lo que fue mi tesis de doctorado, que fue la estrategia de seguridad informática por capas, aplicando esto que es el concepto de acción retardante. Si más o menos hacemos memoria de las charlas que venimos dando, justamente la operación retardante fue la charla que dimos la vez pasada, ¿no? Cómo nosotros podemos convivir con ese enemigo para ganar tiempo entregando cierta información, ciertos recursos, ¿no? La vez pasada, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Eso le da justamente esto que estamos hablando, que es dinámica a nuestra defensa, ¿no? No es algo, no es una muralla, no es un firewall, sino que se logra hacer un poco de movimiento dentro de nuestra estructura de defensa. Todo esto lo logramos con IDS, IDP, Deep Packet Inspection, correladores de log, etc. Entonces, acción retardante fue el foco de atención de la charla del mes pasado, ¿no? Para avanzar un poco más ahora, vamos a mezclar de vuelta conceptos militares y esta vez vamos a pensar que dentro de esos planos de defensa, de esas zonas que le vamos dando profundidad a la defensa, también podemos verla por capas, como se tratan las cumbres, como se trata la batalla en montaña. Entonces vamos a presentar en el día de hoy la defensa en altura. Yo cada vez me sorprendo más de la similitud que tenemos en muchos aspectos informáticos respecto a la experiencia militar. Y es interesante de eso tomar 1, 2, 3, 5, 10 conceptos que nos abran la mente un poco más hacia nuevos desafíos, hacia experiencias que tal vez no las hayamos tenido en cuenta en cuanto a seguridad. Algo que me encanta realmente de la defensa en montaña, a mí me gustó mucho la montaña y tuve muchas maniobras, trabajé mucho en montaña, y he sufrido las peores pesadillas dentro de la montaña, y cuando en la montaña las tormentas empiezan, el mal tiempo que llega en media hora inesperadamente, ahí se acaba la tecnología, las radios no funcionan, se nos congelan las baterías, los helicópteros no pueden ni despegar, ni llegar, ni reconocer, ni meterse en la montaña, los aviones, los vehículos se quedan varados en el medio de la nieve, y lo que sobrevive a todo eso siguen siendo las mulas, los perros de montaña, los trineos. Entonces todas las fuerzas especiales de alta montaña están capacitadas con la vieja escuela y todas las cosas que se usaron desde los comienzos de la humanidad, y en muchísimas ocasiones la operación de montaña se termina definiendo con medios arcaicos, ¿no? Con cosas que parecen que ya no tienen sentido. Entonces es una buena paradoja esta, ¿no? Como cuando empezamos a irnos a condiciones extremas, realmente muchas veces surge en el ser humano cosas que la tecnología no las puede suplir. En el punto 5 entonces estamos viendo los resúmenes de estos 2 meses que ya hicimos de las 2 charlas que fuimos haciendo. De todo esto, los primeros conceptos que hablamos era de ciberseguridad, fue la primera charla, que estamos hablando de que no es un concepto aislado, estamos hablando ya de que hay organizaciones mafiosas, lo acabamos de ver hace 15 días con este ransomware que atacó a todas las empresas del mundo. Ya son organizaciones mafiosas y con muy alto nivel tecnológico y económico, ¿no? Nos interesa tener capacidad de resiliencia, o sea, no podemos mantener a un enemigo pensando que no nos va jamás a poder vencer nuestras defensas. Es probable que en algún momento nos puedan vencer, porque así es la realidad y este avance tecnológico que existe. Entonces, lo importante es que si alguna vez sufrimos un incidente de seguridad, leve o grave, estemos en capacidad de restituirnos. ¿Se acuerdan? Resiliencia era una característica de la física, ¿no? Que es volver a la posición inicial, era el resorte
o el elástico de un coche frente a un alambre que cuando yo lo doblo no puede volver. Entonces nuestras redes tienen que ser resilientes, y ese fue el concepto de la primera charla. En la segunda charla nos basamos en la idea de acción retardante y sustentado por lo que Internet nos propone a través de esta Request for Comment 1244, que nos dice que hay dos formas de plantear nuestra seguridad: con proceder y proteger, o seguir y perseguir. Os recuerdo, proteger y proceder era desenchufar, proteger todo, pero es una medida muy poco rentable, porque cuando enchufe todo de vuelta el incidente va a seguir. Seguir y perseguir es justamente esta acción retardante: convivir con el enemigo para ver, escuchar qué es lo que hace, qué metodologías, qué herramientas, qué exploit, por dónde está entrando, qué tipo de actividad hace, y si yo logro convivir en ese combate, podré obtener mucha información para erradicar totalmente la incidencia, llegar a las causas realmente de lo que ha pasado. Entonces esas fueron las dos ideas grandes de las dos primeras charlas: mafias, resiliencia, acción retardante, por medio de esta estrategia de seguir y perseguir. Habíamos dejado planteados algunos interrogantes, si realmente podía identificar. Yo les invité a que durante este mes nos planteemos esta serie de preguntas, ¿no? A ver si realmente nos ha servido de algo estas charlas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis recursos críticos? Si me encuentro en condiciones de lanzar un análisis de riesgo, que es lo básico para saber dónde tengo que ajustar la tuerca. ¿Qué aspectos, medidas o herramientas de mis redes en la actualidad puedo emplear para darle dinámica? ¿Qué cosas ya tengo que me permitan movimiento a mi defensa? ¿Cuáles herramientas considero importante que puedo incluir? Entonces, estudiar, mirar en el mercado qué herramientas me sirven, cuáles no, ver opiniones, foros. Puedo rediseñar, o tal vez ya tenga mis redes bajo al menos 3 capas defensivas. Acordaros que estamos hablando de al mínimo, una DMZ, que es la zona que no está militarizada, una MZ, que es una zona que ya tiene una cierta protección, y un core, que es la zona o la línea a no ceder, que es donde realmente tengo mis infraestructuras críticas, ¿no? Cuento en la actualidad, o puedo contar en el largo plazo, con una visión estratégica, táctica y operacional. Sobre esto hemos hablado bastante, ¿no? Que esto me da gobierno, planificación y ejecución de la seguridad. Estas son 3 niveles muy importantes que toda área de seguridad debería intentar tener. Uno de estos puntos clave para enfrentar la estrategia de seguir y perseguir es si se posee la capacitación suficiente. Si yo no estoy capacitado, no estudio, no me preparo, no organizo mis defensas con cierta experiencia, pues es poco probable que yo pueda combatir con una estrategia de seguir y perseguir a alguien que sí lo está. Entonces la invitación era eso: cuento con este nivel, ¿qué necesito reforzar en mi infraestructura, en mi persona, en mi gente? ¿Cuáles deberían ser los focos principales? Entonces estas eran las 7 preguntas que yo dejé planteadas el mes pasado. ¿Hay alguien que tenga ganas de aportar algo, de transmitirnos su experiencia en base a estas 7 preguntas? ¿Hay algo que crean que merece la pena destacar? Si hay alguno, los invito con valentía a que lo digáis. Ya veo que no, que estamos otra vez acobardados. Che, ese 25 de mayo, a ver si algún argentino por el Día de la Patria se juega ahí a decir algo. Bueno, vamos entonces, igualmente, si alguien durante el resto del avance de la charla quiere aportar algo, con toda libertad, por favor, que lo haga, ¿eh? Bueno, entonces, en la charla anterior tuvimos en cuenta la profundidad de la defensa. Tuvimos en cuenta tener diferentes zonas, ¿no?, para la defensa. Sembramos la idea esta de dinámica de la defensa a través de la estrategia esta que os proponía, que era acción retardante. La acción retardante es una operación militar concreta, ¿no?, cuyo objetivo es ese: ganar tiempo cediendo recursos, lograr frenar al enemigo, inclusive a detenerla, ganar tiempo para reorganizar mis tropas, observar qué es la metodología que usa. Entonces, eso fue lo que planteamos. En el día de hoy, entonces, vamos a empezar a hablar conceptos militares de cómo es la batalla en la montaña. Vamos a hacerlo brevemente para pasar más a la parte técnica, ¿no?
Pero lo importante es esto que estamos remarcando acá. Siempre en la operación militar de la montaña, como es natural, como cualquiera puede percatarse, si yo domino las cumbres, pues tengo mucho más facilidad defensiva, ¿no? El que domina una cumbre, pues tira hacia abajo, es mucho más difícil acercarse hacia alguien que domina una altura que si estoy a un mismo nivel. Entonces, el dominio de las alturas en cuanto a visión panorámica, en cuanto a capacidad defensiva, en cuanto a dificultad para el atacante, son una serie de conceptos militares que es lo que en la charla de hoy quiero llamar la atención para todos los que estamos presentes, ¿no? Cada una de estas niveles lo vamos a hablar al principio justamente como el modelo TCP/IP, ¿no? Ese modelo que fue el motivo de mi primer libro, Seguridad por Niveles. Y vamos a pensar que cada nivel tiene que tratarse en base a la altura en la que estoy situado. No es lo mismo un router que está expuesto hacia Internet que un router del core de mi empresa. Los niveles de ese router deben ser vistos de forma distinta en esas diferentes zonas que se aplican en la red. Entonces la invitación importante que intentaré hacer en la charla de hoy es a través de los conceptos militares que a partir de mañana nos planteemos cómo cada uno de esos dispositivos de seguridad que yo tengo instalada en mis redes, yo puedo analizarlo por alturas y plantándome en el valle, en la zona en la cual estoy defendiendo con ese dispositivo. Van a ver que hay muchas cosas que nunca lo hemos pensado. Niveles y valles, niveles y zonas, ¿no? Alturas y valles. Todo esto es lo que hemos visto, ¿no? Cuando uno va subiendo a esas diferentes alturas, a medida que va pudiendo ganar alturas, llegará hasta el core de nuestra empresa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ir poniendo es una serie de obstáculos en las diferentes zonas y en las diferentes alturas para que ese core, que en la charla anterior lo habíamos definido como línea de retardo final o línea a no ceder, realmente esté bien bastionado, bien protegido, ¿no? Como iremos viendo, cada cumbre que se evalúa se la piensa para el control de los valles, ¿no? En la operación militar se habla de cumbres y de valles, ¿no? Valles es lo que rodea las cumbres en sí. Entonces la defensa militar se plantea en virtud de los valles y de las cumbres de esas montañas que estamos planificando, ¿no? Acá quise agregar este párrafo que es siempre que un Estado Mayor tiene que planificar una operación, tenga 10 segundos o tenga un mes y medio para planificarla, responde a una serie de pasos que se llama secuencia de planeamiento para la operación militar, y todo esto se resume en el concepto de orden de operaciones, que es una secuencia y una serie de puntos muy, muy estandarizados, ¿no? Para cada tipo de operación tiene diferente esquema, pero hoy me quería centrar en el punto 2, que es la misión de la orden de operaciones, ¿no? La misión del orden de operaciones es un resultado matemático, ineludible. Hay que responder a estos 6 interrogantes que tenemos acá. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, para qué y con la finalidad de? Como ejemplo sencillo pongo esto, ¿no? Por ejemplo, la tercera compañía de infantería donde yo cursé en la Academia Militar, sería el quién. ¿Qué defenderá? ¿Desde cuándo? Desde hoy, 25 de mayo. ¿Qué cosa? La altura 57, es un punto, la maliciosa podría ser la montaña. ¿Para qué? Para retardar al enemigo, para retardar su avance, con la finalidad, y este es el objetivo final, este es el target de toda operación, la finalidad de facilitar el contraataque del Regimiento 3. Entonces, este es el formato que cuando podamos tratemos de darle la vuelta a cualquier tipo de incidente, de planificación, de desarrollo, de estrategia de seguridad, de medida nueva que vamos a tener. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Qué es lo que hará? ¿Cuándo se diseña, se despliega, se planifica? ¿Dónde se va a implantar ese dispositivo? ¿Para qué lo hago? ¿Porque me salió barato? ¿Porque realmente es una medida que necesito implantarla para la seguridad de mis servidores de log? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de proteger una zona de
servidores de correo electrónico. Entonces, cualquiera de esta de acción de seguridad merece la pena darle un planteo siempre a través de estos 6 interrogantes. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, para qué y con la finalidad de? No digo que para toda operación que hagamos dentro de la red, pero sí es una buena estrategia para tener clara la misión de cualquier cosa que yo lance en seguridad de mis redes, ¿no? Como decíamos, lo más importante es la finalidad, ¿no? En nuestro caso, la finalidad se hará nivel a nivel, cada zona, cada dispositivo en sus diferentes niveles tendrá distintas finalidades hasta llegar a la última capa donde la finalidad va a ser la protección total de todos esos dispositivos críticos de nivel, ¿no? Cada dispositivo, concretamente cada router, switch, servidor, base de datos, estará protegiendo valles y un concepto militar muy interesante es el de las vías de comunicación. Técnicamente es clarísimo, ¿eh? La vía de comunicación es la ruta que yo tengo abierto, el puerto, el socket que abrí desde un inicio a un final. Es muy clara la ruta. Si uno sabe estudiar las tablas de ruteo de cualquier router, entendería muy fácil a qué es lo que estamos llamando vías de comunicación. Militarmente se llaman vías de comunicación. Entonces, cada dispositivo, insisto, deberá proteger valles, vías de comunicación para cumplir con la finalidad específica de esa altura de ese dispositivo. También presentaremos dos tipos de conceptos, ¿no? Entonces, me adelanto un poquito antes de ver red de gestión y red de servicio, me voy a adelantar un poquito a esto que estamos diciendo acá. Acá les voy a presentar esto, que el tema de hoy lo vamos a dividir en dos líneas de avance. O sea, yo les propongo que la seguridad en altura de nuestras redes la planteemos en dos planos, ¿no? El plano de los niveles TCP/IP que venimos machacando desde el libro Seguridad por Niveles en el año 2011, y ahora les propongo que otro plano, otra visión más, debería ser en toda red que seamos capaces de definir, identificar y segmentar un plano de redes de gestión y un plano de redes de servicio. Entonces son dos planos que no deberían tener interconexión entre ellos. Cuanto más los logremos separar, más segura va a ser nuestra red. Entonces, hoy vamos a tener estas dos líneas de acción. Alturas a nivel TCP/IP y alturas en cuanto a una altura de servicio y una altura de gestión, que no deben interconectarse. Bueno, voy a pasar medio rápidamente estos conceptos militares, después leerlos con todo el detalle que queráis, ¿no? Hoy nos vamos a basar en este reglamento que se llama Reglamento El Combate de Montaña. Este es el reglamento publicado por el Estado Mayor del Ejército de España, pero es similar en cualquier fuerza armada de cualquier país. El código de este reglamento es R0436 y es un documento de 154 páginas. Lo que vamos a tratar hoy es un muy breve resumen de las ideas fuerza que me interesaría transmitir respecto al mix entre la operación de montaña y lo que nosotros podemos hacer en la seguridad de nuestras redes, ¿no? Entonces, siempre basado en este reglamento, acá en letra gris y cursiva, voy a poner algunos párrafos de las ideas que quiero transmitir. El punto 2.15 habla del extraordinario valor de las vías de comunicación, ¿no? Nos habla que la red de comunicaciones dará lugar a la existencia de zonas claves. Cualquier informático ya esto le debería sonar como algo muy afín a él, ¿no? Nuestras redes de comunicaciones, nuestros cables, nuestras fibras, nuestras Wi-Fi, nos van a determinar zonas clave. A través de esos cables yo voy a permitir el acceso, la entrada o salida a las zonas que yo quiera. Y dentro de esas zonas yo voy a poder identificar claramente cuál es la que no me interesa proteger en absoluto y la que sí debo colocar mi centro de interés. Las vías de comunicación, las zonas, justamente una zona, un buen aspecto para analizarla es por la cantidad de vías de comunicación que acceden a ella. Acá, si nos fuéramos a pensar como análisis de riesgo, hay cosas que tienen bajo riesgo el dispositivo en sí, pero cuando lo interconecto y tengo
millones de rutas que llegan a ese dispositivo, la cuestión, si bien el riesgo es 0,001%, 0,001% multiplicado por un millón, ya el impacto que me puede causar me cambia la historia. Entonces, esta es una linda idea para considerar, ¿no? El número de comunicaciones sobre las que confluyen sobre ese dispositivo es un parámetro que hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo un dispositivo que es visible por 4 personas que un dispositivo que está expuesto por internet y lo ven millones. Las áreas que en defensiva habrá que conservar a toda costa son objetivos dentro del terreno. Otro concepto, los valles. Los valles constituyen líneas naturales de esfuerzo. Un valle, nadie se va a hacer una aproximación por el lugar donde le demore 40 veces más. Siempre va a tratar de buscar alguna metodología que permita el despliegue de toda la maquinaria, la logística, el avance de las tropas, la defensa, el apoyo que viene por detrás. Entonces, los valles son lugares críticos dentro de la montaña. Y el valor de las alturas que los dominan dependerá justamente de la posibilidad de ejercer algo sobre esos valles, ¿no? Acciones de fuego y movimiento, en nuestro caso, serán medidas que podamos tener de defensa o inclusive contraataques informáticos, ¿no? La maniobra. En definitiva, la maniobra en la operación de montaña no es el objetivo de la operación en sí. La finalidad es intentar impedir a través de ella hacia objetivos que tengo atrás. En la montaña, en mis alturas, en mis dispositivos, no es que estoy protegiendo el router en sí por ser router. Yo estoy protegiendo mi router para que a través de ese router no se pueda seguir avanzando hacia el corazón de mi red. Esa es la realidad de lo que estamos haciendo. Otra idea es que la sorpresa es el factor esencial de éxito. Esto lo quise remarcar especialmente, porque en montaña es mucho más crítico, y en nuestras redes también. Me pasa en todos los trabajos de auditoría de seguridad, de penetration test, de evaluaciones de seguridad, que encontramos información dispersa por todos lados. Esa información es lo que se llama fingerprinting o footprinting, que es lo primero que un intruso va a buscar para entender la arquitectura de mi red. Si oculto información, si trato de que no tenga acceso a toda esa cantidad de información, pues todo paso que dé, para él va a ser una sorpresa. Entonces, el carácter de sorpresa en nuestras infraestructuras informáticas es lo que aconsejo a todo el mundo, que cuide muchísimo en develar todo lo respecto a sus infraestructuras, todo lo que respecta a sus infraestructuras. La sorpresa es eso, es valorar, clasificar la información y cuidarla como se debe. Cuando lanzo medidas de seguridad, tratar de que el enemigo no se entere, justamente, por ejemplo, cuando yo tengo un IDS, un sistema de detección de intrusiones, lo mejor es que el intruso no se entere que está ese IDS, para que yo pueda obtener toda la información y que él no empiece a hacer ataques para tratar de evadirlo. Entonces, la sorpresa en la implantación de un IDS es una medida crítica. La sorpresa de un firewall es importante. No es bueno que sepa que esa dirección IP a la que está llegando es un firewall, o ese IP le está filtrando el puerto tal, el acceso a tal zona. Cuanto más ocultemos, más hacemos favor a este factor sorpresa, ¿no? Y fíjense qué importante, en la montaña puede ser más decisiva la sorpresa que la fuerza. O sea, puede ser que yo tenga una red pequeña, con pocos dispositivos, con pocos recursos, pero mantengo bien la sorpresa, y puede ser que otra red tenga todas las infraestructuras, todos los dispositivos, todo el dinero, la gente para seguridad, pero el intruso poco a poco puede ir obteniendo información y avanzando sin que esa organización se entere. Entonces el factor sorpresa, esa gente que tiene mucha fuerza, no lo supo emplear. Bueno, seguridad de montaña, el mando necesita poseer todas estas características. Finalidades, de vuelta volvemos a lo mismo, ¿no? Proporcionar tiempo y espacio. Todas las medidas que podamos tomar, acordaros de la charla anterior, seguir y perseguir, acción retardante, todo lo que podamos ganar de tiempo ante una intrusión es importantísimo, vale oro. Y proteger tropas contra la sorpresa. O sea, si a mí
el ataque de hace 15 días atrás, alguien lo hubiese visto 10 minutos antes, el impacto que hubiese causado hubiese sido mucho menor. ¿Qué pasó? Fue una sorpresa en la mayoría de las empresas. Bueno, factores de la seguridad, la información, el despliegue, el secreto. Estoy remarcando puntos militares para que los tengamos en cuenta. El combate ofensivo en la montaña, el dominio de los valles, por ellos transcurren las vías de comunicación más importantes, el combate defensivo en la montaña, ampliar en el mayor grado la libertad de acción, o sea, no quedarnos aferrados con todo lo que está atrás. Lo que nos debe permitir es ampliar la libertad de acción, la elección de la zona del terreno más favorable. Nosotros en nuestra defensa somos los que elegimos el terreno. Cuando implantamos un dispositivo tiene que ser la ubicación exacta. Podemos tener el tiempo y el estudio necesario para decidir la ubicación óptima para cualquier dispositivo. El enemigo no, el intruso no lo tiene ese factor. El meditado y estudio de un acertado plan defensivo. El plan defensivo es la estrategia, el plan, el gobierno y la ejecución de lo que estamos montando. Hay que hacerlo bien, tomémonos tiempo, aprovechemos, miremoslo desde distintos puntos de vista, pero tiene que ser un plan bueno. En la defensiva de montaña, de tratarse de conseguir la sorpresa táctica. Acordaros que los niveles son táctico, operacional, bueno, estratégico, táctico y operacional. La sorpresa táctica es la sorpresa de la planificación del gobierno, es la sorpresa no del día, no de la medida técnica concreta de ejecución de operación, es la sorpresa que me puede generar un contraataque, un intruso en el cual yo logro atacarlo a él, tomar y lanzarle una contramedida, comprometer el equipo desde el que me está atacando para tomar todas las evidencias y lograr llevarlo a juicio. Ese tipo de sorpresa es uno de los factores importantes. Dado el extraordinario valor que tiene la posición de las vías de comunicación, el defensor tendrá que montar su defensa a caballo de esas vías de comunicación. Esto es interesante. Cuando yo abro una nueva ruta en un firewall, pues tendré que montar las medidas defensivas en virtud de esa nueva ruta que acabo de abrir, porque antes no estaba. Entonces, si abrí una nueva ruta en un firewall, es una nueva vía de comunicación sobre la cual tendré que ver que si antes el IDS no estaba mirando ese patrón de tráfico, ahora tendrá que mirar. La defensiva en montaña presenta las siguientes ventajas. Aumento de la capacidad de resistencia del defensor. Si somos capaces de estudiar bien las alturas de cada una de nuestras zonas, estamos aumentando nuestra capacidad. Cubrir con los mismos medios, frente más alto, frente más amplio. Cuando domino la altura, el frente que tengo es mayor. A medida que yo subo en el nivel de los protocolos TCP/IP, de la pila, el stack TCP/IP, cada uno de esos encabezados están cubriendo una comunicación cada vez más lejana. Acordaros que el nivel de enlace es el nodo adyacente, el nivel de red es todas las rutas, el nivel de transporte es la comunicación de extremo a extremo. A medida que voy subiendo, mi visión es cada vez más amplia, más lejana. Facilidad de mayor observación lejana y extensa desde puntos dominantes, ¿no? A medida que voy subiendo en mi modelo de capas, voy a tener más visión lejana de esa comunicación. Y puedo ver el gran valor que tiene un obstáculo. Un obstáculo implantado a nivel físico, enchufo y desenchufo, no debe tener el mismo impacto que un obstáculo montado a nivel de un firewall de nivel de aplicación. Posición defensiva es la zona del terreno. Acordaros que somos nosotros los que elegimos el terreno de combate, no es el intruso. Se tenderá a estas medidas: cerrar vías de comunicación, disponer de comunicaciones hacia retaguardia, dominar observación por la observación y los fuegos. Acá arreamiento, en realidad lo que dice es barreamiento de los valles. El barreamiento, perdón, disculpadme, lo escribí mal o el corrector me lo puso mal. El barreamiento es la protección de los valles, es la protección de nuestras zonas de red. En zonas dominantes, posiciones establecidas en las alturas que dan grandes ventajas. Fíjense que estamos permanentemente hablando de la importancia que tiene el dominio de estas alturas, ¿no? Ocupando posiciones que controlen los accesos más importantes, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son los accesos más importantes de nuestras redes. Y si no lo sabemos, hay que analizarlos e identificarlos claramente.
la defensiva en la profundidad. La propia fortaleza del terreno no aconseja el abandono de zonas importantes. A medida que defino las zonas importantes de nuestra red, esas alturas, la estrategia de la montaña me dice que no me aconseja esas zonas importantes. Una vez que las mantuve, si es algo que realmente bastiona toda una zona, defendámoslo como merece, defendámoslo bien. Nuevamente, las operaciones de desgasto y retardo, ¿no? Estamos reiterando este tipo de medidas en cuanto a profundidad, altura y retardo. Bueno, analicemos ya esos párrafos militares desde nuestra visión informática, ¿no? Ahora sí, ya dejo el reglamento de lado y vamos a empezar a verlo. Lo primero que quiero remarcar es esto de la metodología Majerit. Yo cuando cursé aquí en Madrid tuve como profesor a José Pepe Mañas, todo el mundo lo conoce por Pepe Mañas. Él es el creador de esta metodología Majerit, que tiene sus grandes virtudes. Hay gente que critica algunas cosas, como en toda diseño y gran obra, como la que ha hecho Pepe. Lo que en mi criterio personal, y es mi opinión, más valoro de Majerit, es la capacidad que tuvo Pepe para hacernos ver una misma tarea, acción, medida, dispositivo desde un punto de vista, mirarlo de otro, darle vuelta, mirarlo de otro, darle vuelta, mirarlo de otro, y nos propone analizar, reanalizar, volver a analizar, reanalizar, hasta que realmente hemos visto ese hecho desde todos los puntos de vista. En seguridad esto es fundamental. Si hay algún ángulo de ese dispositivo que nos presenta una puerta trasera, que hay una sombra de seguridad, que hay zonas grises que no hemos identificado, eso es seguramente por donde se nos van a colar. Entonces, de Majerit, en mi opinión personal, humilde, y desde ya que con todas las críticas que queráis hacerla, lo que yo más valoro es la cantidad de buenos enfoques que nos presenta para hacer el análisis de riesgo, que es para eso la herramienta, ¿no? O la metodología. Cuando damos vueltas y vueltas y vueltas a un mismo dispositivo, justamente lo que estamos cubriendo es las posibilidades de dejar flancos abiertos, de dejar puertas traseras, software maliciosos, errores de bastionado, falta de medidas de seguridad. Entonces, lo que evitamos con eso es sorpresa. Nuevamente, la propuesta de este combate de montaña es esta nueva idea que os propongo. Démosle vuelta un poco más, otra vuelta más de tuerca, esta vez por altura. Esta vez sigamos avanzando, pero ya mirando nivel a nivel, zona por zona, dispositivo por dispositivo, para darle más enfoques a estas medidas de seguridad. Lo primero que propongo como concepto, vías de comunicación. Es muy probable que sepamos cuáles son las redes, las direcciones IP, las cables, las fibras, los switches, pero nunca nos hayamos detenido a ver realmente las vías de comunicación. ¿Dónde están más concentradas? ¿Dónde están más dispersas? ¿Dónde son 1, 2, 10? ¿Dónde acceden por cable, por fibra, por enlace, por wifi, por microondas? Cada una de esas vías de comunicación, una primer propuesta que os hago es que, debido al extraordinario valor que tienen, le demos una vuelta de tuerca y analicemos todos los diferentes enlaces, todas las vías por las cuales alguien, bueno o malo, se comunica con nuestras infraestructuras. Segundo punto que la operación militar de montaña nos propone es el dominio de los valles. En definitiva, vuelvo a lo que dije al principio, ¿no? Un dispositivo tiene niveles IP y un dispositivo protege una determinada zona, una DMZ, MZ, core, externa, interna, frontera. Entonces, para nosotros los valles es toda esa zona que está protegiendo cada dispositivo, ¿no? Entonces, interpretemos esta idea de valles. Acuérdense que los valles en sí tienen diferentes zonas de seguridad en base a la altura que los dominan. Entonces, vamos a verlo más adelante. Técnicamente, un dispositivo, como dije al principio, que está en la red de transporte de mi empresa, pues tendrá diferentes alturas, diferentes zonas que cubrir, que un dispositivo que está en la red de acceso, o que está en la red de agregación, o en el core. Alturas dominantes.
dentro de cada dispositivo, dentro de cada zona, dentro de cada red, habrá dispositivos que son por su capacidad dominantes. Habrá dispositivos que tienen más nivel del modelo TCP/IP, habrá dispositivos que ejercen mayor control de las vías de comunicación que por él confluyen, habrá dispositivos que protegen información más crítica que otros. Cada uno de estos dispositivos serán más dominantes que otros, cada una de estas zonas serán más dominantes, entonces tenemos que identificar cuáles son las alturas de esos dispositivos y los dispositivos que dominan nuestras redes. Zonas claves, nuevamente, las zonas claves ya en la charla anterior un poco la estuvimos definiendo en defensa en profundidad, pero analicemos también que puede ser, tal vez hasta hoy no lo hemos tenido en cuenta, pero una zona clave puede ser una frontera de nuestra red con el operador de competencia que presta servicios IP, porque esa zona, si bien no es el core, es justamente una conexión con alguien que puede sacar ventaja competitiva. Una zona clave puede ser una red Wi-Fi que yo expuse para que los clientes cuando ingresan a mi empresa puedan conectarse como guest, como invitados, y puedo tener tal vez millones de comunicaciones y hasta ahora no la tuve en cuenta. Entonces, en base a la idea de los accesos, de los valles, de las vías de comunicación, démosle una vuelta de tuerca más a este concepto de qué zonas clave puedo tener en mi organización. Y cuando yo empecé a hacer esta confrontación militar con tecnológica, justamente me entraron a saltar estas dudas. Digo, escucha, si yo soy McDonald's y tengo redes Wi-Fi en todos mis locales, ¿hasta qué punto esa red Wi-Fi que es guest invitado no es una zona clave de mi red? ¿La tengo realmente con todas las medidas de seguridad necesarias para que cualquier chico que viene a comer un cheeseburger no se me conecte hasta el core de McDonald's en Estados Unidos? No lo sé. Entonces, realmente hay muchos factores que pueden determinar que sean zonas clave y lo que propongo es esto, démosle otra vuelta de tuerca más a esto, ¿no? Sorpresa táctica. Esto es, démosle un buen apretón de tuercas al concepto de clasificación de la información. Insisto, estoy seguro que si me dierais una hora para visitar la red de cualquiera de las empresas que están oyentes hoy de esta charla, encontraría información con mayor o menor grado de criticidad. Pero es un hecho que lo he visto absolutamente en todas las redes que hemos visitado, ¿no? Cuidar más, no demos información. La sorpresa es factor esencial del éxito, ¿no? Tomemos medidas de protección de información crítica, técnicas, personales de la gente que cuide su propia información. El último concepto es lo que naturalmente todos sabíamos, pero la montaña nos hace reflexionar un poco más, ¿no? Analicemos cuál es el punto mejor desde donde logro la máxima visibilidad, cuál es el punto de ese dispositivo, cuál es el nivel más importante que me da la visión de extremo a extremo, ¿no? Entonces, esto que acabamos de ver son seis palabras, conceptos clave, que insisto, yo sé que soy pesado en reiterar conceptos, buscar la analogía entre lo militar y lo informático, pero creo que todas estas ideas nuevas que nos sirven para sacar una nueva reflexión merece la pena destacarla. Y insisto, la operación militar tiene miles de años de experiencia que con que saquemos dos palabras de la charla de hoy, creo que merece la pena. Bueno, ahora sí, planos en altura. Entonces, dijimos que íbamos a ver dos planos, ¿no? Los planos a nivel TCP/IP y los planos en cuanto a red de gestión y red de servicio. Lo primero que vemos es este modelo de capas TCP/IP y ya habíamos visto que por lo menos consideremos en estos niveles diferentes valles, diferentes zonas. Al menos tres, estas tres que son mías, y la red externa que es a la que yo me puedo estar conectando, ¿no? No vamos a avanzar mucho porque todo esto está desarrollado en el libro de Seguridad por Niveles, que como es gratuito, no me da vergüenza difundirlo. El primer nivel físico, en el anexo 2 está muy desarrollado todo el tema de seguridad en un CPD o en un centro de comunicación, ¿no? Aspecto importante que están haciendo y que estoy viendo muy
muy frecuente es que a nivel físico hay un montón de medidas que en general no estamos considerando y hay que empezar a considerarlas, que es los accesos Wi-Fi 4G. Hoy se están vendiendo mucho a nivel de empresas las small cells, celdas chiquititas de telefonía que permiten a los empleados de la empresa con su móvil conectarse exclusivamente a su small cell, no a la antena externa que tiene. Entonces navegar por internet y eso descongestiona la red de la operadora telefónica, ¿no? Cuando se instalan small cell o cuando yo tengo un punto de acceso wifi, hay factores que generalmente no se tienen en cuenta y merece la pena empezar a considerar. Son estos que pongo acá, a nivel físico, ¿eh? Yo pongo un punto de acceso wifi y no tengo por qué meter una potencia para que desde 100 metros se acceda. Con que se acceda desde mis oficinas me basta. La direccionalidad de la irradiación, las antenas estándar irradian 360 grados. Hay antenas direccionales donde yo puedo usarla para los pasillos y puedo evitar que de cualquier lugar se conecte. Tipos de modulación, tipos de codificación, recuperación de errores, interferencias. En el caso de la telefonía móvil, desde nuestros propios dispositivos móviles hasta la configuración de las small cell, yo puedo decidir que mi móvil haga fallback, o sea, vuelva hacia atrás cuando no tiene buena cobertura 4G o 3G. ¿Qué sucede? Que muchas veces, en concreto muchas veces no, la red 2G usa un algoritmo de encriptación que se llama E0, que no tiene opción de actualizarse y es totalmente vulnerable. Las redes 3G, si no están bien configurados, también. Entonces, muchas veces yo puedo definir que mis móviles no hagan callback, no vuelvan hacia atrás, no vuelvan hacia 3G, que solo operen en 4G, en un MTS, o que las antenas, las small cells, solo trabajen con un determinado algoritmo criptográfico y no permita bajar al E0, que es lo que suele suceder si algún dispositivo móvil no soporta E1, E2. Entonces, esas son medidas concretas que se están dando a nivel telefonía móvil hoy en día. Otro problema que estoy viendo muy frecuente es la pérdida de dispositivos, o sea, es un concepto de seguridad física, y gente que almacena información crítica en dispositivos externos. Es muy normal que pierda o me roben portátiles, tarjetas SD, discos externos, etc. Son medidas de seguridad de nivel físico que hay que tenerlas en cuenta. Segunda cumbre, el nivel de enlace. Acordaros que este nivel está pensado para comunicarse con el nodo adyacente, o, en el caso de una red LAN, dentro de la red LAN. Pero el nivel de enlace no tiene por qué salir del entorno LAN, en realidad. Puede hacerse, pero no debería ser. En el capítulo 4 de este libro, Seguridad en Redes, el último que he publicado, en ese habla bien de todo el concepto de switching, que es lo que se hace en el nivel 2, ¿no? Dentro de esto, el resumen que quiero hacer es que no podemos dejar de lado un protocolo básico, que es toda esta regulación del subcomité de IEEE 802.x. El 802, acordad que es del mes de febrero del año 80, que IEEE crea este subcomité para tratar específicamente los conceptos de redes LAN, Local Area Network. Dentro de esta familia está, como protocolos a considerar, les pido disculpas en esta charla, no nos vamos a meter en los aspectos técnicos de cada uno de ellos, porque insisto, en los cursos que damos, cada uno de estos cursos lleva una mañana. Entonces, saber configurar Spanning Tree Protocol o Short Path Bridging, que está aquí abajo, en un router, en un switch Cisco, pues lleva un día entero de prácticas, ejercicios y de desarrollo teórico. ¿Qué quiero dejar el mensaje solo? De que dentro de la familia 802 a nivel switch, estos 4 protocolos, Spanning Tree, SPB, VLAN a través de 802.1Q y 802.1X, que sirve para la autenticación de dispositivos, es como una puerta normal cerrada, que hasta que no autentico no me va a dejar conectar a nivel 2. Y a nivel Wi-Fi, 802.11i y 11w, son los protocolos que, si vamos a hacer este análisis de alturas, de cumbres, a nivel switching no podemos dejar de lado dentro de la red. Y, a su vez, no es lo mismo la forma en que yo voy a manejar 802.1x en una zona de acceso que en el core de mi red. Hay diferentes parámetros, diferentes formas de configuración que debo tenerlas en cuenta concretamente como estamos hablando la charla de hoy, en la altura y el valle que estoy controlando.
dependiendo de dónde configure 802.1x, por ejemplo, 802.1q, son protocolos que afectan directamente a la altura y al valle que estoy configurando. Otra familia de protocolos, si se usa en mi red, que en el core de redes se está utilizando cada vez más, es Multiprotocol Level Switching. Este protocolo opera con etiquetas muy rápido a nivel 2 y tiene debilidades importantes. Para telefonía móvil, solo les dejo como idea que le den una mirada a esta especificación técnica, a este TS, que es el 33401, donde nos abre bastante la mente sobre la seguridad en telefonía 4G y 3G. Merece la pena hacer de vuelta, reiterar esta idea de las redes móviles. Hoy en día las redes móviles están tendiendo hacia un concepto que se está denominando HEADNET, Heterogeneous Network, que la idea es que puedan recibir acceso de cualquier cosa, de una red fija, de una Wi-Fi, de una red móvil, de 3G, de 4G, de WiMAX, y a través de cualquiera de ellos puedan conmutar paquetes IP. Esto hoy en día ya seguramente nos está afectando a nuestras organizaciones, porque yo tengo empleados que se estarán conectando por telefonía, otros que tendrán enlace desde otras empresas a través de WiMAX, otros que utilizarán Wi-Fi. Entonces, esto darle una mirada también. Entonces, desde ya que no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero en este nivel, ¿qué cosas son clave? Autenticación y control de acceso. En las zonas de red en las cuales los usuarios pueden validarse. En el core de la red es muy poco probable que ya entre un usuario a nivel LAN. No va a pinchar su portátil en el CPD, no es normal. Y si lo hace, pues tendrá que haber un ticket, un control de cambios necesario para que lo haga. El parámetro también más importante de este nivel es el esquema de direccionamiento MAC, ¿no? Medium Access Control, que son esos 6 octetos que están estampados en toda tarjeta de red de Ethernet. Lo importante de esto es que solo se accede dentro de un entorno LAN. Y dentro de este entorno LAN, los ataques, los peligros que tenemos son falsificación de este direccionamiento MAC, con cualquier Linux se hace con el comando isconfig, envenenamiento de caché ARP, hay ejercicios que tenemos publicados, ARP Pasoning, que hay un vídeo mío inclusive publicado en la web de Darfe, de cómo se hace esto, en el caso de creo que lo hicimos con Ethercap, hay mil herramientas para hacer. Flapeo de MAC. Esto sucede si yo quiero tirar abajo la disponibilidad de un switch, yo puedo empezar a generar muchos paquetes cambiando la MAC asociada a una misma IP. Entonces el switch, si no está bien configurado, está permanentemente haciendo esto que se llama flapeo, que es tac, 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 tirando abajo y levantando la interfaz hasta que arma sus tablas de ruta de caché ARP. Entonces, esto es un ataque muy peligroso y que por fallos de configuraciones o errores justamente en estos dos protocolos que acabamos de mencionar, pueden causar caídas de red. Lo he vivido, ¿eh? Hay redes que las he visto caerse por una mala configuración del protocolo 802.1d y AQ. Y redes que se asustarían los que están escuchando de la importancia que tiene. VLAN hopping, hay gente, hay herramientas, hay metodologías para poder colarme en las diferentes VLAN. Esto si no se configura bien el protocolo 802.1q, que es justamente VLAN, puede causar problemas de seguridad. Bueno, acceso de telefonía móvil es lo que acabamos de decir. Hay diferentes vulnerabilidades con toda la parte de la interfaz radio de los cifrados de 2G y 3G. Con eso entonces hemos visto nuestra primera altura, el nivel de enlace. Fíjense que lo asocio a diferentes protocolos, diferentes dispositivos de acceso de core, ¿no? A la autenticación, a la validación. Vamos a hablar del nivel de red. El detalle de este nivel también lo encontramos en el capítulo 5 del libro Seguridad en Redes. Los aspectos a considerar son ser muy claro con los routers que son críticos de nuestra red y los que son de frontera, ¿no? Los que terminan nuestra jurisdicción y empieza la de otro, la de un partner, un proveedor, un cliente. El bastionado de estos routers, las auditorías periódicas de estos dispositivos. En muchas empresas, una de las actividades importantes que estamos haciendo es meter sondas que lo único que hacen es tomar los backups diarios o periódicos que sean de los routers y hacer diff y obtener parámetros
de configuración de esos routers para ver si algún cambio dentro de los parámetros críticos se realiza. Entonces, esas son auditorías online que se pueden hacer. En las zonas de máxima seguridad, emplear rutas estáticas. Los protocolos dinámicos todavía nos siguen presentando ciertas debilidades que podemos llegar a subsanarlas o a veces no. Donde sea necesario emplear protocolos dinámicos, hoy BGP, OSPF, ISIS e IGRP, cualquiera de ellos en las últimas versiones soportan autenticación, integridad y confidencialidad. Cuando usemos protocolos dinámicos, por más que creamos que es un protocolo interno nuestro, siempre hagamos autenticación de vecinos, logremos controlar que no me estén modificando los paquetes de ruta, de update de rutas, y la confidencialidad, si es posible, que esos paquetes de actualización de rutas vayan criptografiados. En los dispositivos frontera, ¿qué es lo que debemos prestar atención? A manejar muy bien el concepto de Access Control List. Las listas de control de acceso, cuanto más ajustadas son, mejor es el resultado. Muchas veces cuesta hacer esto, pero cuanto más ajustada es una regla de control de acceso, más tranquilo voy a dormir. En los dispositivos interiores, ¿qué es lo que debo tener especial atención? Autenticación, confidencialidad y protocolos seguros. Mucha gente se cree que porque el router es el core de mi red, solo entra la gente de administración, entonces pueden usar Telnet, FTP, es un gran error. En el core es justamente donde más seguridad debe haber en esos protocolos. En toda red la segmentación es uno de los factores clave, ¿no? El nivel de red es quien justamente decide a dónde puedo mandar un paquete o no mandarlo. Entonces el nivel de red es el nivel clave para hablar de segmentación de redes. Si una ruta no existe, jamás un paquete IP va a poder viajar hacia allá. Entonces, cuando soy consciente y realmente me tomo en serio los ruteos a nivel IP, a nivel red, la seguridad, la segmentación de mis redes adquiere mucho valor. Cuando hablamos de los protocolos MPLS, están los routers P, que son los más cercanos al core, y los P, que son los periféricos, Edge, ¿no? Que emplean protocolo MPLS. Hay que tener mucho cuidado, porque esos routers reciben desde las redes LAN, el protocolo 802.1q, las VLAN, y los transforman en Virtual Routing Forwarding, que es como ellos van a encaminar dentro de la nube MPLS. La asociación entre estas dos familias de protocolos presenta problemas de seguridad si no está bien hecho. La calidad de servicio, esto es espectacular. QoS son 6 bits que emplea el encabezado del protocolo IP y ya están estandarizados para dar prioridad y calidad a los diferentes paquetes IP. Cuando uno juega mal con esas configuraciones desde el punto de vista de seguridad, se pueden obtener muchísimas ventajas, de priorizar mis paquetes hasta tirar abajo el router porque la calidad del servicio hace que descarte paquetes. Entonces, prestad mucha atención a nivel de red cuando configuráis los valores de QoS en los routers. El nivel de transporte, el nivel 4, acordaros que es el que abre las puertas. Los puertos son las puertas que me dejan entrar a las aplicaciones. O sea que es un poder muy grande el que tiene este nivel. Y aparte es el primero que ve la comunicación de extremo a extremo. El puerto que yo tengo abierto ahora contra Google 80 es una comunicación desde mi casa en Madrid hasta Silicon Valley. Y eso se maneja a nivel transporte. El control de puertos es la razón de ser de esta cumbre, de esta altura, y lo más importante es que todo puerto que no use no esté abierto. Tengamos en cuenta que los puertos TCP tienen direccionalidad. Hay un triple handshake que establece la sesión TCP a través de los bits SYN y el bin ACK, en los cuales yo puedo decir que se establece la sesión desde mí hacia vosotros, desde vosotros hacia mí o de cualquiera de los dos lados. Desde el punto de vista de seguridad, el control de direccionalidad, el control de las sesiones TCP es muy importante. Acá lo estamos viendo. El protocolo TCP tiene unas técnicas de ventana deslizante que hace el control de las sesiones. ¿Cuántas sesiones? Abro una ventana por cada sesión que tengo abierta. Más de una. El control de flujo lo logra justamente por eso, por regular la cantidad de ventanas
de la cantidad de bytes que va a tener mi ventana, ¿no? De funciones de 8, 16, 32, ¿no? Cuanto más bytes, más capacidad de ir recibiendo segmentos TCP tiene. Esto lo hace el protocolo TCP y es otro factor clave para atacar la disponibilidad o el ancho de banda de un dispositivo que esté mal configurado. Regular el ancho de banda lo hace a través de estas técnicas de ventana deslizante. Otra función importante que está en el nivel de transporte hoy en día es la segmentación y reensamble. Esto se solía hacer en el protocolo IP, que también puede hacerlo, se llama fragmentación a nivel 3. A nivel 4, segmentación y reensamble. ¿Qué es esto? Cuando alguien es agente ilegal que se descarga películas piratas, se baja 1 giga de una película, pues no va 1 giga entero en un paquete. A nivel TCP se va fragmentando en los pedacitos de tamaño que soporte cada uno de los segmentos de red y cuando llega al destino se vuelve a reensamblar hasta que se contiene la película completa. Entonces, esa función hoy la lleva TCP y es otra forma fácil de tirar abajo un servidor mal configurado, porque si yo le empiezo a abrir sesiones y le mando paquetes vacíos, ese reensamble no llega nunca y esa información está en memoria bajando el rendimiento del servidor. Entrega ordenada también hoy en día lo hace TCP, también lo podía hacer IP, hoy lo hace TCP. ¿Qué es entrega ordenada? Que a través de internet los paquetes que salen 1, 2, 3, 4 no tienen por qué llegar en ese orden, puede llevar 3, 2, 1, 4. TCP es el responsable de volver a ordenarlos para ensamblarlo de forma correcta. Cuando yo altero la entrega ordenada, puedo causar errores de redundancia. Puedo mandar 2 veces paquetes en el mismo orden y causar errores de ensamblamiento. Para esto es que es muy importante dimensionar, monitorizar y evaluar los dispositivos. Hay dispositivos que necesitan tener una enorme memoria RAM, otros dispositivos que necesitan tener más ancho de banda en sus tarjetas, otros que necesitan tener mucho capacidad de procesadores, 4, 5, 10, otros necesitan tener discos de estado sólido. Dependiendo de la zona y la altura que estoy defendiendo, no es lo mismo un servidor web que un router que hace CGNAT. Cada uno de ellos tienen específicas virtudes y cualidades que deben ser estudiados en el valle que están cubriendo y en la altura que van a procesar esa información. Bueno, el nivel de aplicación no lo vamos a tratar porque esto es una charla más que nada de redes. Daniel, si todavía está la gente despierta y tú también, antes de empezar con él, me quedan 10 minutitos de charla. ¿Hay alguna pregunta, algo que me permita tomar un trago de agua? Sí, pues eso, os he venido diciendo, si queréis levantar la mano accionando el botoncito levantar la mano y yo os abro el micrófono, no se ve la webcam, o sea que tranquilos, aprovechar ahora que tenemos aquí a Alejandro, que Alejandro es un señor muy ocupado y cuesta bastante pillarlo ahí a mano, ¿eh? Eso te doy la razón, Daniel, ¿eh? Y luego, mira, aquí tenemos una mano levantada, vamos a aprovechar a ver si logramos... A ver, aquí tenemos a Octavio. Hola, Octavio, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, más que nada, una de las preguntas es, para comenzar el análisis de riesgos, ¿cuál es la recomendación? Mira, el análisis de riesgo hay varias metodologías, pero es una serie de pasos bastante claros, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es identificar tus activos, tanto materiales como económicos, humanos, ¿no? Tú tienes que saber qué tienes. Una vez que los identificas, ¿qué tipo de interrelaciones tienes entre ellos? Una vez que ves las interrelaciones que tienen entre ellos, ¿qué tipo de riesgo, qué cuantificación le das? ¿Cuánto vale cada uno de ellos aislado y en su interrelación? Entonces, identificas, cuantificas, y después de eso lo que empiezas a ver es qué riesgos climáticos, personales, tecnológicos lo pueden afectar. Tormentas, clima, cortes de luz, picos de tensión, humo, agua, inundaciones, ataques, vías de aproximación. Entonces se empieza a analizar y las diferentes metodologías te pueden dar 1000 enfoques diferentes que afectan a un parámetro u otro. Cada una de esas afectaciones se suele tomar la palabra ácida, ¿no? Te puede afectar la autenticación, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad o la trazabilidad. Esos son los factores que pueden ser atacados. Una vez que se ve eso, se estudian qué medidas puedes usar para mitigar.
una mitigación va desde poder erradicarlo hasta directamente asumir el riesgo, porque no puedes hacerlo. Entonces, un poco los pasos de análisis de riesgo son estos. Hay mucha información en base a análisis de riesgo en Internet. Nos podríamos pasar la tarde hablando de ello, pero bueno, hay 5 o 6 pasos que son clave para lograr el resultado final, que es minimizar el impacto que cualquier tipo de anomalía, de incidente te puede causar en tus redes, ¿no? Gracias. Creo que más adelante vamos a hablar algo. En una de las charlas de las que nos quedan de ciberseguridad, sí vamos a hablar algo de análisis de riesgo. ¿Me escuchaste bien, Octavio? Claro que sí, muchas gracias. No, gracias a ti por participar. Bueno, sigo adelante y después dentro de 10 minutos ya terminamos y abrimos de vuelta la ronda de preguntas. Si hay más dudas, por favor ya vayan preguntándoselas a Daniel, levantando la mano para que haga un turno y después le dedicaremos unos minutitos rápidos a las dudas que quedan. Bueno, entonces, hasta ahora vimos las alturas de los niveles TCP/IP, pero hay 2 alturas más que hablé al principio que no quiero dejar de lado. Lo primero es que deberíamos plantearnos la idea de una red exclusivamente para gestionar los dispositivos de mi infraestructura, ¿no? Entonces, esta red es la que vamos a llamar red de gestión. Esta red de gestión, lo máximo que deberíamos alcanzar es que solo pueda ser accesible por los responsables de esos dispositivos, ¿no? Para que así sea, debo aislar perfectamente esa red del resto de las redes. O sea, a esa red solo pueden llegar las 4 personas, 5, 10, 15, 1, que son administradores de dispositivos. Y nadie más. Inclusive dentro de esa gente, si yo tengo un proveedor que es Ericsson, pues solo debe llegar a los dispositivos de Ericsson. Y si tengo otro proveedor que es Huawei, solo deberá llegar a gestionar los dispositivos de Huawei. Entonces, la segmentación de la red de gestión de todas las redes es la primera cualidad. Y la segunda es que cada responsable solo llegue a sus propios dispositivos y a ninguno más. Una red de gestión se puede pensar desde 2 puntos de vista, 2 metodologías, ¿no? Yo puedo tener ubicación o centros de gestión, es decir, dentro de mi empresa tengo un local, una oficina, donde tengo 3 escritorios y los 3 puestos de trabajo, esos son los únicos cables que se conectan al switch que accede a la red de gestión. Entonces, ningún otro acceso físico puede permitir conectarse a la red de gestión. Entonces, eso se llama ubicaciones o centros de gestión. Son ubicaciones físicas que están cableadas específicamente para acceder de forma directa a los dispositivos. La otra forma es planteando plataformas de acceso. Lo típico en esto son máquinas de salto, es decir, una máquina normal Linux con 2 tarjetas de red. La tarjeta de red 1 está conectada a toda la red corporativa, la tarjeta de red 2 está conectado a las tarjetas de red de gestión de todos los dispositivos que quiera gestionar. Entonces, en esa máquina de salto, yo configuro la lista de usuarios y los permisos hacia donde puede acceder, y el usuario se valida contra la máquina de salto y desde la máquina de salto hace SSH hacia el dispositivo y se conecta. La máquina de salto es el dispositivo más barato y sencillo de plantear, aunque es muy robusto si se hace bien. Hay infinitas posibilidades de Access Control Server, de Citrix, Nakina, hay un montón de herramientas que hacen justamente esta actividad. En ambos casos, los dispositivos a gestionar, cada dispositivo final, debe tener al menos 2 interfaces de red. Como comento acá, se podría hacer como una sola, pero no es lo que aconsejo, ¿no? Entonces, el rango de esta red de gestión no debería enrutar hacia ninguna red ni desde ninguna otra red. Acá hay, para que la red de gestión sea intrínsecamente segura, o sea, desde el interior seguro, es necesario que en todo dispositivo que posea una interfaz conectada a la misma se configuren estas 3 medidas. Regla de firewall locales, ¿para qué? Porque ustedes me dirán, sí, yo entro, instalo como root y cambio las reglas, sí. Las cambias de ese dispositivo, pero desde ese dispositivo, si está bien configurado, todos los demás solo tienen una regla de firewall para que se acceda desde la máquina de salto. Entonces, si bien
alguien puede comprometer un dispositivo de mi red de gestión, desde ese dispositivo no va a poder saltar a ningún otro más, si hago bien mis reglas de firewall locales. Limitación de comandos de gestión. ¿Qué es lo que hago? Solo activo para root los comandos telnet, SSH, FTP, o sea, cualquiera que se conecte ahí y quiera hacer ping, no lo dejo, ¿no? Excepto que sí quiera que haga ping. Entonces, decido cuáles son los comandos que permito al usuario que se conecte sin privilegios y cuáles son los comandos que sí permito ejecutar a nivel root. Esto se configura en un Linux fácilmente con el fichero sudoers, por ejemplo, y se puede hacer mucho más acciones. Todo dispositivo de gestión debe tener muy bien ajustado su sistema de syslog y en lo posible no, casi obligatoriamente, que cada log que se genera por lo menos de comandos, de access, de authentication, los envíe a un servidor de log externo, ¿no? Con estos tres conceptos anteriores, solo existen dos formas de llegar, a través de ubicaciones y a través de un dispositivo, con estas dos metodologías que hablamos, ¿no? Desde la red de servicio no debería haber ningún tipo de visibilidad. Debería ser imposible que yo haga un ping desde cualquier dispositivo de la red de servicio corporativa exterior y tenga la más mínima visibilidad. Ni siquiera les hablo de puertos abiertos, ni ping, nada. La red de gestión no tiene que verse en ningún puerto, en ninguna IP, en ningún protocolo. La red de servicio en sí debería estar segmentada de forma tal de que ofrezca los servicios a los usuarios que tiene que prestarles. Si tengo un correo electrónico interno, pues se los tiene que dar a los que se hayan validado en el dominio de mi empresa y a nadie más. Entonces, la red en sí misma también tiene que contemplar medios. O sea, la red de servicio no es bueno pensar que porque la red está segmentada y los dispositivos están bastionados, ya eso es una medida de seguridad suficiente. Tengo que tener medido el servidor, las alturas de ese servidor web, también tengo que tener las alturas de ese firewall, también las de ese router, también las de esa red de gestión, también las de la red de servicios. Ninguna medida de seguridad va a ser excluyente de las que vienen. ¿Está bien? Bueno, cerrando esto de hoy, una vez más entonces os propongo unas tareas para el hogar que no las estáis cumpliendo. Nadie veo que me haga las tareas para el hogar. Yo creo que van a suspender todo esto. Bueno, puedo identificar mis valles o zonas de red realmente desde este nuevo enfoque. Aparte de ser mi zona desmilitarizada, militarizada, core, puedo definir nuevas zonas más críticas porque tengo muchas vías de aproximación, porque el riesgo que asume esa nueva zona que hasta ahora no consideré, lo veo más importante. ¿Puedo determinar potenciales vías de aproximación? Realmente me puse a pensar en esa zona desde dónde llego y desde dónde no. ¿Qué medidas de concreta por nivel o altura puedo adoptar en cada dispositivo de red? Si tengo 20 dispositivos de red, router, switch, firewall, IDS, puedo hacerme una lista, identificar claramente a qué redes está conectada para ver un mapa claro de segmentación y ver qué medidas tomo en la interfaz de esos dispositivos hacia cada una de esas zonas, ¿no? ¿De qué forma puedo analizar, diseñar, mejorar mi factor sorpresa? ¿No? ¿Merece la pena en mis redes implantar esta red de gestión? Tal vez no. Analicémoslo, veámoslo. Y si lo decido hacer, ¿cuál es la mejor estrategia, la mejor forma para implantarlo? ¿No? Por último, este punto de vista nuevo de pensar en alturas, en zonas, en valles, en vías de aproximación, me ha aportado una visión más lejana realmente, como dice el combate en montaña. Me sirvió para darle más vueltas a la idea, para mejorar un poco la seguridad, para la segmentación, para tratar de ver los planos que tiene cada dispositivo, las zonas que protege. Eso es un poco la reflexión que os propongo para el mes que viene. Bueno, Daniel, quedan pocos minutitos más para preguntas y no sé si hay alguna duda, algo más. Bueno, pues ahí os animo a participar. Podéis escribir en el chat y se lo trasladamos a Alejandro, o también podéis levantar la mano y yo os abro el micrófono, ¿eh?
Vamos a ver, mientras recibimos alguna pregunta, Alejandro, yo te hago una, y es este planteamiento que nos estás explicando en esta serie, eh, ¿es caro o no es una cuestión de dinero? Bueno, he visto todas las opciones, Daniel. La mayor parte de las cosas que estoy hablando son elementos que ya tienen en las redes y mi visión siempre fue pro Linux, ¿no? Entonces, como sistema operativo gratuito, hay miles de potencias que se pueden levantar en Linux para implementar medidas de este tipo, proxies gratuitos, firewall gratuitos, puedes levantar router, inclusive máquinas Linux que hagan las funciones de router, IDS con Snort, o sea, hay una capacidad enorme de medidas que se pueden tomar con coste cero, ¿no? Hay otras que implantan, que necesitan un poco más de capital, en la magnitud de la empresa, muchos directivos, cuando uno les habla de Linux, no les convence la idea justamente porque es gratuito, entonces son más pro de gastar dinero y las empresas tienden a comprar herramientas comerciales, pero la creatividad del ser humano es inagotable. Y con Linux yo soy un defensor tremendo. Y los invito a que hagáis el esfuerzo de analizar cada una de estas medidas desde coste cero, que se puede hacer, ¿eh? Bueno, aquí está preguntando Wilson que repitas las tareas. Yo te diría que como les vamos a enviar el vídeo y el PDF, pues ahí las tenéis, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Uh-huh. no hace falta que las repitas. Bueno, me están preguntando también por aquí, me preguntan también por aquí si te dedicas solo a la formación o también haces consultoría. No, consultoría. Es más, hago más consultoría que consultoría. Sí. Y la gente que trabaja conmigo también, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde la haces? ¿Haces también en Latinoamérica o solo en España? En Latinoamérica también. Hay determinados países que tengo más contactos y más facilidad de llegada, pero el punto fuerte es en España. Estamos lanzando una metodología de trabajo con sondas, que son dispositivos Raspberry. El Raspberry son unas cajitas del tamaño de un paquete de cigarrillos, que nosotros montamos un sistema operativo que es Linux NetBSD, que es óptimo para el trabajo en red, y a través de estas cajitas que con empresas que están en el extranjero les pedimos que las compren ellos, salen 20 euros, estamos hablando de una caja que no vale nada, nosotros la configuramos en remoto y logramos acceso para que tú esa cajita la pinches en el segmento de la red que necesites la consultoría que hacemos, entonces tú la pinchas ahí y nosotros en remoto podemos estar como si estuviéramos sentados en Paraguay. Entonces podemos hacer trabajos en las redes LAN de las empresas, podemos no, hacemos trabajos en las redes LAN de las empresas operando de forma remota. Es una capacidad que hoy ofrece la tecnología y es sencilla. Sencilla para el que quiera, ¿no? Bueno, aquí te pregunta Octavio, te agradece la charla y también pregunta ¿cuál sería el Everest de la seguridad en una red corporativa? Uy, es Hablando todo de el Himalaya alturas. completo. Dile que hay muchísimas cumbres. Las O sea, propias personas, las propias personas. todos los 8000 es eso que acumulan los andinistas, los montañeros, pues es así. No, no hay muchas, no podemos hablar de uno. No, hay muchísimas, muchas. El know-how debe ser. Muy Bueno, bien, oye, pues no tenemos más preguntas, así que Alejandro, oye, muchísimas gracias por esta nueva charla. No sé si tenemos, creo que tenemos ya las fechas de la siguiente, ¿no? Es el sí, 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 dentro de un están mes publicadas en exactamente. tu web, en la mía, en el PDF que pueden descargarlos. Así que las charlas están. Yo mi correo electrónico siempre lo digo abiertamente, Daniel, así que si tú lo quieres poner en la web también, mi, Sí, sí, mi sí. correo es acorleti con doble T con mi apellido, arroba Ah, larc.es, así que escribidme si hay dudas, ando generalmente mal de tiempo, pero siempre me he comprometido y he respondido tarde, pero a todos los correos que me envían, así que si hay dudas, todos me pueden escribir con total tranquilidad. bueno, ahí lo veis el mail de Alejandro, lo estáis viendo ahí. Claro. Muy bien, Alejandro, oye, pues fantástico. Muchísimas gracias por la charla de hoy y esperamos con ansiedad la del próximo mes. Bueno, muchas gracias a ti, Daniel, y a todo el resto de la gente que ha participado, que ha escuchado y que ha tenido la paciencia suficiente de esta hora y pico. Así que nos vemos el mes que viene y hacer un esfuerzo a ver si hacéis la tarea bien hecha esta vez. Bueno, un saludo a todos y muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos los asistentes y lo dicho, en tecnowebinars.com y en la página de Darfe podéis apuntaros para las siguientes sesiones. Un saludo y adiós, hasta luego. Hasta luego, Daniel, gracias por todo.